Hola familia, gracias por estar aquí una vez más, ya que continuamos nuestro viaje por esta gran historia de Dios. Te aseguro que el mensaje de hoy tiene el poder para hablar directamente a tu corazón. Y quiero comenzar con una pregunta. ¿Te ha pasado que vas manejando tranquilo, has puesto tu GPS para ir a un lugar que tal vez no conoces o no has ido? Tú vas confiando que la ruta que has puesto en tu GPS te va a llevar al lugar correcto. Y en medio de tu viaje, tu GPS te empieza a dirigir por otro lado, te empieza a decir recalculando y te empiezas a poner nervioso porque no sabes por cuál lugar vas a ir. Pero tienes que confiar en el GPS, tienes que confiar en que el GPS te va a guiar hacia tu destino y vas a llegar bien. Tal vez en el camino había un peligro o había tráfico que te iba a hacer demorarte más. Cuando llegamos a esta parte de la historia podemos ver que el pueblo de Israel habían sido dirigidos por Dios, fueron liberados por Dios de Egipto y ahora se encontraban totalmente dependiendo de Él. Pero aún así ellos empiezan a ver alrededor y ven que los pueblos tenían rey y ellos también querían un rey y Dios se lo permitió. Así comienza una historia de reyes, profetas y también de rebelión. Punto número 1, el llamado de Dios y la rebelión del pueblo. En primera de Samuel 8, 4 al 9 dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Versículo 8 dice: Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Palabra del Señor. Israel pidió un rey humano, querían un rey visible, algo tangible, algo igual a todo el mundo. Pero en ese deseo rechazaron al verdadero rey, rechazaron a Dios. Sí hubo reyes que fueron fieles: David, Ezequías, Josías, pero la mayoría de ellos hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El pueblo cayó en idolatría, en injusticia, y olvidó el pacto que Dios había hecho hacia ellos. Para entender esta parte de la historia, imagina una línea del tiempo. Podemos tener aquí el Reino Unido, que es Saúl, David y Salomón. Luego entra el reino dividido, Israel al norte y Judá al sur. Y luego, por tercera parte, podemos ver el exilio, primero en Asiria, luego a Babilonia, donde ellos fueron llevados a estos lugares en exilio. Y todo nos enseña una verdad profunda: ningún líder humano puede ocupar el lugar de Dios. Vamos a tomar este tiempo para pausar y reflexionar en esta siguiente pregunta: ¿hay algo o alguien que yo he puesto en el trono de mi corazón en lugar de Dios? Tal vez
he puesto un trabajo, tal vez he puesto mi pareja, tal vez he puesto mis hijos, tal vez he puesto mis ambiciones, mi carrera, algo que he puesto en el trono de mi corazón que no está Dios, porque Dios debe de estar en el trono, en el centro de tu corazón. Punto número 2, los profetas, la voz de Dios en medio del caos. La voz de Dios sigue dirigiendo a su pueblo. Encontramos un versículo en Jeremías 7, 23 al 24 que dice de la siguiente manera: Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Los profetas no eran adivinos, ellos escuchaban la voz de Dios, no trabajaban para predecir el futuro o por entretenimiento, ellos lo hacían porque Dios los mandaba, Dios les daba una palabra precisa para el pueblo y ellos lo hacían, pero el pueblo era rebelde, el pueblo no quería escuchar. Los profetas eran mensajeros del pacto, voces de Dios en medio del caos. Ellos confrontaban el pecado y recordaban la fidelidad de Dios, anunciaban esperanza futura. Elías enfrentó la idolatría de Baal, Isaías habló del Dios santo y del siervo sufriente. Isaías fue usado para profetizar la venida del Mesías. Jeremías lloró por el pecado del pueblo, pero habló de un nuevo pacto. Y Oseas mostró el amor fiel de Dios a través de su esposa infiel. Vamos a imaginar a estos profetas como un faro en medio de la tormenta. Mientras todo se movía, ellos permanecían firmes. Ese faro seguía allí, seguía guiándolos. Aunque el pueblo de Israel fue infiel, Dios nunca se alejó de hablarles, nunca quedó en silencio. Dios no cambia, aunque su pueblo cambie, Dios permanece fiel. Su voz siempre nos llama, incluso en medio de nuestra rebelión. Y el siguiente punto dice la promesa del Mesías. En medio del caos, en medio del exilio, en medio de tanto dolor, Dios empezó a hablar y dar esperanza. A través de los profetas empezó a decir lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese versículo lo encontramos en Isaías 11:1 y en Miqueas 5:2. De ti, Belén, saldrá el que será Señor en Israel. Dios prometió un rey diferente, no como el que estaban ellos esperando o estaban acostumbrados. Un rey justo, un rey humilde y lleno de gracia. Ese rey es Jesucristo. Como un artista que pinta por capas, Dios preparó el lienzo de la historia con cada profeta hasta revelar el cuadro completo en la persona de Jesucristo. Los reyes fallaron, pero vendría un rey perfecto. Es quien ellos estaban esperando y es quien nació en Belén y murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre. Es Jesucristo en quien hemos creído y es por eso que estamos aquí. Y vamos concluyendo y quiero hacerte un llamado final, una aplicación que lleves a tu vida. Esta pregunta central: ¿estoy escuchando la voz de Dios o estoy endureciendo mi corazón? La historia de Israel no está tan lejos de la nuestra. Cada vez que Dios nos habla y nosotros
decidimos ignorarlo, estamos repitiendo la misma rebelión. Cuando le ponemos mute a Dios o, ¿verdad?, no queremos escuchar, estamos siendo rebeldes. Pero aquí está la esperanza. Dios sigue hablando el día de hoy. Lo hace a través de su palabra, a través de su espíritu que nos guía. Lo hace en lo más profundo de nuestro corazón. Y aunque nuestro corazón es rebelde, Él puede restaurarlo y hacerlo de nuevo. En Hebreos 3:15 nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy Dios sigue diciendo, recalculando, no para condenarte, sino para redirigirte, para recordarte que su fidelidad es más grande que tu error. Donde hubo rebeldía, Él ofrece misericordia. Donde hubo juicio, Él promete restauración. Y hoy puedes volver a Dios, puedes volver a Él, puedes ponerlo en el trono de tu vida. El Dios que nunca te deja de llamar. Es el mismo Dios que nunca te deja de amar. Y eso lo debes de recordar y que resuene en tu corazón, que Dios no ha dejado de llamarte, Él no ha dejado de guiarte, porque el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, como dijo el salmista. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este mensaje. Gracias por tu palabra que nos sigue guiando, que nos sigue revelando cosas nuevas, Padre, que tal vez no habíamos escuchado, Señor. Te pido, Señor, que sigas guiando nuestras vidas, Señor. Si alguien está escuchando este mensaje y siente, Señor, que ha puesto oído sordo a tu palabra, Señor, te pido, Señor, que tú puedas hablar a su corazón en este momento, Señor. Si no estás tú en el centro de nuestra vida, Señor, que hoy sea ese punto de encuentro, Señor. Que tú puedas, Señor, entrar a nuestros corazones, Señor, y reinar sobre ellos, Señor. Te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Oramos. Amén y amén. Y gracias por acompañarnos. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que lo necesita. Suscríbete a este canal si no lo has hecho y te esperamos la próxima semana. Que el Señor te bendiga.